La historia de hoy es una mezcla de dolor, fe, fuego y milagros. Nuestra invitada no solo ha sobrevivido a violencia doméstica, no solo ha enfrentado el cáncer, también vivió uno de los momentos más aterradores que puede enfrentar una madre. Sus hijos atrapados en un incendio y ella sin poder llegar. Pero hoy está aquí para contarlo todo. Con nosotros, la periodista internacional Mayra La Paz. Gracias, amiga. Saludos, Heidi, ¿cómo estás? Bueno, de lujo contigo aquí en Nuestra Gente. Yo feliz de estar aquí en Nuestra Gente. Y yo le decía a ella, antes de que comenzáramos esta entrevista, uno se intimida cuando uno va a entrevistar sobre todo a una colega y sobre todo de tu gran trayectoria, así que vamos a ver cómo sale todo esto. Y después de tantos años trabajar juntas. Eso es así. Pero te entiendo, me ha pasado. Bueno, yo recuerdo que Mayra, cuando yo la conocí, ya ella era una presentadora de noticias en uno de los canales más importantes de nuestro país, y yo recién llegadita ahí, mojadita. Esa rubita de Jarabacoa. Como reportera, pero qué gusto el que hayan ocurrido tantas cosas hermosas en tu profesión y que seas hoy día un referente a nivel internacional como periodista, y yo tener el lujo, el privilegio de tenerte aquí con nosotros. No me puedo quejar, he sido muy bendecida por Dios en el área del periodismo, profesionalmente hablando. Bueno, y Mayra, eres dominicana, ya lo orgullosa de dijimos. Compartir el gentilicio contigo. ¿Y de dónde, de qué pueblo eres? Bueno, mis padres, mi papá es de La Vega, ciudad culta, y mi mamá es de San Francisco de Macorís, ciudad de comunicadores. Y yo nací en la capital, en el Ensanche La Fe, detrás de la Plaza de la Salud, y ahí nos criamos. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos 7, 3 del primer matrimonio, yo soy la mayor de los 7, y 4 del segundo matrimonio de mi papá. ¿Y se criaron juntos todos? En una etapa, pero después nos dividimos cuando mi mamá nos pide, a mis hermanas y a mí, el primer matrimonio, y cuando... Te pide para venir a Estados Unidos. Estados Unidos. Y porque vivíamos con mi papá, y entonces a mi papá lo pide un hermano con toda su familia, y ellos vinieron por otro lado. Ok, que ahí comenzó. Ahí hicimos caminos así, pero nos mantenemos juntos todavía en conversaciones, porque ya todos somos adultos, y siempre hemos mantenido buenas relaciones entre hermanos. Y entonces, mientras tu madre estaba en los Estados Unidos, tú vivías con tu padre. Yo vivía con mi padre en un tiempo, pero ya después de adulta, pues yo me mudé sola y vivía con mis 2 hermanas del primer matrimonio. ¿Cuándo comienza ya esa adolescente, Mayra La Paz, ya a ser más madura? Sé que tuviste tus hijos muy jovencita. Háblanos Sí. de esa etapa de tu vida. Bueno, en esa época tuve mi primer hijo a los 21 años. Fue criada con una madrastra que no entendió que debía sumarse a los hijos del esposo que ella buscaba. Y ya tú sabes, era mucha represalia, era muy mala, de las personas que te mandaban a limpiar la casa y cogían tierra de los tarros, después que tú la limpiabas, echaba agua y hacía un lodazal para decir que tú no limpiaste bien y que volviera a limpiar. Pasamos una situación muy difícil con ella durante un periodo de años, hasta después que yo decidí irme con mis 2 hermanas de la casa. Y entonces en este nuevo capítulo de tu vida encontraste una pareja. Sí. Era como, ya no tenía mi papá y mi mamá. Es como tú buscar una persona que te dé ese apoyo, que tú te sientas segura, resguardada. Y bueno, ahí lo conocí. Fue una trayectoria al principio muy hermosa, hasta que descubrí que estaba casado, y ya yo venía con un muchacho en camino, con un hijo en camino. Ya tú sabes, fueron momentos bien difíciles con un general de mi país. Que estaba desarrollándome envuelta en militarmente hablando, pues mis hijos son de un general de... Wow. ¿Y cómo te enteras de que él estaba casado? Bueno, cuando salgo embarazada, que voy a darle la noticia, muy contenta, pensando que ese va a ser su primer hijo. Me dices,
Me dio $500, 500 pesos dominicanos. Tiene que sacarte esa barriga. Yo no puedo tener hijos. Yo soy casado. Por la iglesia, imagínate. Yo dije que no me iba a sacar a mi hijo, mi primer hijo, mi primogénito. ¿Qué hiciste en ese momento? Eso es un trago amargo que pasan muchas mujeres. Pero yo decidí tener a mi hijo. Mi mamá me apoyó. Mis hermanas estaban ya en Estados Unidos. Y fue un niño, es un niño muy hermoso, que ha traído mucha alegría a mi vida. ¿Pero tú convivías con él? ¿Estaban bajo un mismo techo? Sí, estábamos bajo un mismo techo, fíjate. Después de todo, nos separamos. Pero cuando ya yo casi estaba dando a luz, yo dije, Dios mío, yo no lo necesitaba porque yo ganaba 200 pesos. Y yo estaba en una habitación alquilada. Entonces yo necesitaba un apartamento ya. Y yo dije, para estar con otra persona, estoy con el papá de mi hijo, ¿verdad? Y entonces era mi primera experiencia. Eso fue un tiempo que duramos así hasta que mi hijo tuvo 2 años, el mayor. Luego me separé de él y fue una situación sumamente difícil porque los militares no entienden cuando tú dices que no. Ahí entonces entró un proceso de violencia doméstica muy fuerte. ¿Qué pasaba? Pues ya yo estaba en los medios, figura pública, estábamos cubriendo el 2 y 2 de Peña Gómez, el general Nasir Tejada era el jefe de seguridad y él empezó a decir que yo tenía una relación con el general Nasir Tejada. Y yo le decía que no. Pues un día llegó a casa, yo me despierto con una pistola puesta en la cabeza. Wow. Y me dice, vine a matarte, a matarme yo y a matar el niño. Por suerte el niño se lo había llevado la sirvienta. Y entonces, ya tú sabes, eso era... Pasamos una mañana terrible. Ahí me violó, me hizo tantas cosas feas, me dio golpe, me mareé. Cuando vine a entrar en sí, estaba mi comadre, la madrina del niño, en la casa que yo le tenía una habitación alquilada y le voceaba. Compadre, ¿qué es lo que pasa? Compadre, ábrame. Al finalizar, él llamó a la sirvienta para que trajera el niño y yo le llegué a vocear. No, suba con el niño para acá. Entonces ahí ella no subió porque ella entendió mi voz y él se cansó. O Dios tuvo misericordia y no permitió que me matara porque él tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero simplemente me dijo que él me amaba y que esa era su forma. Yo le dije, bueno, mi castigo hacia ti va a ser ignorancia total hacia ti, porque como hombre no te veo más. Y si me vas a matar, hazlo, porque yo no vuelvo contigo. ¿Y eso fue en una mañana? Eso fue una mañana muy fuerte. Al otro día llegué a la Junta Central Electoral, toda golpeada, morada. Ya tú sabes, tuve que ir a la Junta porque acuérdate que era cubriendo unas elecciones que estábamos. Pero yo me puse un pañuelo, mis lentes y todo, pero el de la seguridad me vio y me llevó donde el general Nasir Tejada. Y cuando él me vio así, ¿qué pasó? Yo le expliqué todo lo que había pasado y él lo mandó a buscar preso. Y me pusieron guardia de seguridad en mi casa. Fue un momento muy difícil para mí, pero después de pasar un tiempo, y él lo asumió, nos llevaron a careo. Le dijeron que si él seguía molestándome y no podía acercarse a mí a 800 metros, iban a hablar con su esposa, que por qué lo hizo. Y el general le dijo, yo no tengo nada con esa señora, nosotros la respetamos mucho, porque es una de las periodistas más serias que tiene mi país. Y ahí pasó todas esas situaciones, gracias a Dios. Después él volvió cuando lo soltaron, como 4 meses duró preso. Estaba yo sola en la casa. ¿Volvió a tu casa? A mi casa. Okay. Tocó la puerta y yo estaba sola. Y cuando yo abro la puerta, ya yo estaba resignada. Porque los golpes que había cogido y la zozobra con la pistola, ya me había hecho un poco resiliente, pero me entregué ese día. Y le abrí la puerta. Y nada más me dijo, gorda, ¿por qué me hiciste todas esas cosas? Me metiste preso. Y yo le dije, te lo buscaste. Pero yo te amo. Yo no, entiéndelo. Tú estás casado, tú no has dejado a tu esposa. Yo no quiero vivir en una relación así. Yo me merezco algo mejor. Entonces, se agarraba la mano en la pistola. Él era en esa época él era mayor del ejército.
Y entonces, porque es un militar de carrera estudiado. Intimidándote. Intimidándome, exacto. Y yo simplemente le dije, si viniste a matarme, hazlo. Me senté en la mecedora, tranquila. Pero yo tenía mi corazón a 1000. Claro. Digo, no sufro del corazón porque era como para morirte en ese instante. Y entonces, pues le dije, si me vienes a matar, hazlo, porque yo ya no me voy a defender. Porque no tengo de qué defenderme, yo no he hecho nada. Simplemente te he dicho que no quiero seguir con esta relación, porque tú mentiste y yo no quiero seguir así. Voy a seguir adelante con mi hijo. ¿Y lo aceptó? Se fue y después de ahí iba a Nueva York cuando me salieron los papeles. Ay, cada vez que yo lo veía, eso eran unos nervios. Pero ya él entendió y se dio. Y hoy no somos grandes amigos, pero sí ya hubo un perdón. Yo lo perdoné. Él tiene buenas relaciones con su hijo. Luego entonces tienes otra pareja. En ese intervalo de depresión de él, pues yo me caso con un muchacho. Me caso casada, con boda celebrada y todo, para ver si me dejaba en paz. Oye bien. Y entonces me perseguía. Me decía, te vi saliendo de Radio Televisión Dominicana, tú estabas así, así, así. Y eso me asustaba, porque yo dije, wow, pero nos va a matar un día. Yo le decía a mi esposo para ese entonces, el papá de mi segundo hijo. Y entonces él decía, pero no te preocupes. Y nosotros, yo era una muchacha que empecé a echar hacia adelante, yo cogía guagua pública. Y nos íbamos, mi esposo trabajaba en Radio Televisión Dominicana también. Y entonces, con esa persona no nos dejaba en paz, hasta que un día mi esposo lo enfrentó. Nos estaba citando para juntarnos. Cuando eso estaba la revista Suceso en mi país, que tú veías que salían en portada, mujer mata a hombre, hombre mata a mujer. La prensa amarillista. Sí, terrible. Y eso me tenía en una zozobra, porque yo me veía en la portada de esa revista. Wow. Eso era terrible. Cada vez que salía del canal yo me iba asustada y sin hablar eso con nadie. Porque antes tú no hablabas de eso. Nadie hablaba de violencia doméstica. Y habían cientos de mujeres viviendo violencia doméstica. Mayra, allá en República Dominicana, ya trabajando en el canal del gobierno, y tenías esta persecución del padre de tu primer hijo, pero entonces el segundo no la tuviste fácil tampoco. No. Los 6 primeros meses fueron hermosos, pero después él era muchacho joven, se metió en droga, yo no lo sabía, estaba robando, yo no lo sabía, hasta que un día empecé a ver señales de cosas que estaban pasando en mi casa. Y yo pensaba que era que él estaba en componenda con el servicio de mi casa. Y resulta que era que ya la muchacha del servicio de mi casa sabía de lo que estaba pasando. Y ahí estaba siendo afectado mi hijo, mi primer hijo, y todo eso, que me lo maltrataba y todo eso. Hasta que me di cuenta, y cuando eso, Franklin Almeida era el ministro de Interior y Policía, amigo mío, funcionario del gobierno de Leonel Fernández. Él es quien me orienta y me dice, mira, no te puedes divorciar porque yo estaba casada. Así de repente, con esta persona, porque ya mandé a investigar todo, él está en estas cosas ilícitas, y podía arremeter contigo. Me separé. Y para separarme de él tuve que hablar con mi papá, que era militar, de por medio, porque él no quería irse de la casa. Mi papá me mudó a otro apartamento con ayuda y mis 2 hijos, y él se quedó en la casa y nosotros tuvimos que hablar por detrás con el dueño para decirle que ya yo no iba a seguir ahí y que lo sacara de la casa. Ya una vez estando en New York, que era donde tú residías, Sí. Perdiste el control con uno de tus hijos y entonces Sí. cayó en el mundo De las drogas. Háblanos de esa situación. ¿Cómo lograste? Es una situación difícil porque empecé a ver a mis hijos con un cambio de ropa. Pensé que era la transición de República Dominicana a Nueva York. Yo le preguntaba por esos colores, unos colores verdes, que era lo que usaban las gangas de los trinitarios. Pero yo alejada de eso, porque ese no es mi mundo. Entonces, no, mamá, esto es lo que está de moda ahora, unos collares verdes, unos tenis y todo, parecían San Patri. Y entonces yo decía, bueno, está bien. Pero, como yo seguía siendo periodista, había un militar, Santana, de la Dominican Police de Nueva York, y un día lo invité a mi casa. Y entonces lo llevo a casa y él empezó a ver todas esas cosas. Y me dice,
a solas: Mayra, creo que tus hijos están en la ganga de los trinitarios. Wow. Y a mí se me paró los pelos. Digo, ¿what? ¿Qué tú dices? ¿Y qué es eso? Es una ganga muy peligrosa en Manhattan. Y cuando me contó el prontuario, cuando eso estaba MySpace, la página de MySpace en su buena, me dice, pregúntale a ellos si están en las redes sociales. Y efectivamente, mi amor, cuando abran ese MySpace, él fue vestido de policía a mi casa y lo intimidó a mis hijos. Estaba mi hijo bebiendo etiqueta negra, Johnny Walker. Mi niño, que yo no sabía que tomaba. Una serie de cosas que ni contarte. Y yo empecé a entrar en pánico. Porque resulta que el edificio donde yo vivía, en la 153 de Ámsterdam, ahí vivían los trinitarios. Era un edificio comandado por los trinitarios. Y yo vivía en un quinto piso sola con mis 2 hijos. Imagínate tú. Que tuve que sacarlo de la escuela, mandarlo 6 meses para New Jersey, donde mi papá, para poder protegerlo, me dijo la profesora. Mencionaba en la introducción de un incendio que hubo en tu edificio. Fuerte. Cuéntanos brevemente qué pasó. Bueno, estaba trabajando yo en Long Island, y tú sabes que esos edificios viejos de la ciudad de Nueva York tienen muchas imperfecciones, y explotó el tanque de gas. Ay, Dios mío. Y yo rentaba una habitación en ese edificio, y ahí dejé a mis hijos, pero a mis hijos lo tenía con todo para que ellos comieran, su despensa, una neverita pequeña y todo eso, y lo tenía instruido. Mis hijos, si pasa algo, algún episodio, tú que eres el más grande, tenía 12 años cuando eso, el otro tenía 6, agarra a tu hermanito, si es incendio, moja yo le tenía un galón de agua siempre, para que ellos tomaran y vieran su televisión y jugaran, en lo que yo llegaba, porque no tenía para pagar, era muy caro pagar un cuido, y todavía sigue siendo caro. Sí. Entonces ahí pasó ese incendio, y él agarró a su hermanito, así mismo, agarró la fundita donde estaban nuestros documentos, agarró a su hermanito, bañó las 2 toallas, se la pusieron por arriba, ya el fuego estaba ardiendo en el edificio. No, y esos edificios. Y él bajó, me dice, mamá, caminé por abajo del fuego. Me llama mi mamá, que yo estoy grabando un programa en Long Island, y me dice, ay, mi hija, los hijos, los hijos, mamá, ¿qué pasa con mis hijos? Los hijos, fuego. Me desmayé, no supe de mí. Y ahí es donde van conmigo a la ciudad de Nueva York, paramos todo. En el carro el señor que era de Long Island me fue a llevar, no pudimos coger el tren, yo siempre bajaba en el tren. Y cuando llegamos allí, todo quemado. Le doy gracias a Dios que me salvó mis hijos, porque apenas tenían 12 años y 6. Y yo dije, gracias, lo perdimos todo. Pero no importa haber perdido todo, sino que mis hijos se salvaron. Y vinimos para acá, para la Florida. Lógico, yo vendí todos mis equipos en Nueva York, hay que empezar de nuevo. A limpiar hoteles, como todo el mundo, a limpiar casas, escuelas. Pero después dije, ven acá, me voy a poner a estudiar algo. En ese instante, cuando vine aquí, la carrera de asistente médico estaba en su buena. Estudié asistencia médica. Trabajé 2 años como asistente médico con la doctora Nora Bolaño, un ángel que Dios pone en mi camino. Me mandaron a hacer la pasantía allí me deja trabajando. Y es ella que me ingresa a los medios de comunicación nuevamente, porque ella se puso a hurgar quién era yo y me encontró leyendo noticias en televisión y todo. Y dijo, pero ven acá, yo no me puedo perdonar que una profesional igual que yo esté aquí enferma, haciendo laboratorio y haciendo triage a los niños y haciendo file y transcripciones médicas para entonces que te quedes aquí. Cuando pensabas que ya lo tenías todo, tu familia perfecta, lo que anhelabas, una estabilidad también económica a nivel profesional, llega una noticia que te derrumba. Muy fuerte. Agosto del año pasado, cuando te dicen la palabra cáncer, no sé, tú caminas por ese tránsito, ese camino en ese hospital, esa trayectoria que ve así como oscuro, muchos médicos rodeados, porque aquí son especialistas, cuando pasa cosas así, una batería de médicos, cáncer etapa 3. Y yo dije, ¿qué? Etapa 3, me pasó una película por mi mente, de muerte, de dejar a mis hijos, de mi esposo, de yo misma,
dije, etapa 3, me falta una para morirme. Eso dije. Me fui para mi casa, no sabía qué hacer, me quedé callada. Después me tocó ver la oncóloga de nuevo para operación. Y cuando ya, ahí yo tenía que hablar en casa, no podía quedarme callada. Recuerdo que ese día tenía 3 invitados para mi podcast de Portada Latina, esperándome en la oficina en Downtown de Kissimmee. ¿Y sabes qué hice? Me sequé mis lágrimas, entré al baño, me maquillé y yo dije, se cierra el telón del dolor, se abre el telón de la resiliencia. Esa gente no tiene por qué saber lo que me está pasando. Fui allí, Heidi, hice mi mejor programa, dice mi esposo ese día, porque cuando esa gente se fueron a puerta cerrada, me quebré y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo cáncer. Tenemos que trabajar juntos y luchar ahora por esto. ¿Qué? Mi esposo se desmayó. Wow. Yo tuve que ayudarlo a levantarlo del piso, porque él no lo creía. Y le enseñé todos los papeles, los documentos, y le dije, mira, ahora nos enfrentamos a otra batalla. ¿Cómo se lo vamos a decir a los hijos? Dios nos va a dar la fuerza. ¿Cómo fue ese momento de ese diagnóstico? Muy fuerte. Fui sola al hospital porque el doctor primario me decía que todo estaba bien, pero que tenía que ver una oncóloga. Y le decía, doctor, pero ¿cómo todo está bien? Si usted me está diciendo que tengo que ver una oncóloga. Pero es que ellos no están permitidos a ellos que te den la información, sino el cirujano que te va a operar. Y ya tú te imaginabas. Cuando fui al cirujano, sí, pero no pensé que era algo así. Pensé que algún nervio alterado y cosas así. Pero cuando voy allí, la doctora me pregunta que si vine sola, que por qué fui sola. Le dije, porque no me han dicho nada. Me dijeron que venga a verla a usted. Y me dice, sí, pero lo que tiene es este peligro. Wow. Y yo le dije, sí, pero dígame lo que yo soy resiliente. Cuando me dice todo, me dice, y hay que operarte rápido, porque el carcinoma que tiene es muy invasivo. Ya estabas en la etapa 3. Y yo, ya tú sabes, yo estaba sudando, mi mente estaba flotando. Yo decía, Padre amado, ¿por qué es esto, Señor? Porque a mí ahora cuando más te busco, ¿por qué? Si todo el mundo anda buscando salvación. ¿Y cuando se lo comunicaste a tus hijos? Fue muy difícil. Fue muy difícil, pero le doy gracias a Dios por los hijos que tengo. Porque el más pequeño me abrazó llorando. Me decía, tía, la amo tanto. Porque el hijo de Juan Carlos, que no es mi hijo, y el hijo mío mayor, que estaba en ese entonces, decía, sí, pero no, empezamos a llorar todos abrazándonos. Y después le reaccionó así, de repente, con una resiliencia. Me dijo, sí, pero no podemos seguir llorando, mamá. Aquí yo veo en el internet, tú sabes que los niños son muy cibernéticos, busco de una vez cáncer etapa 3. Mamá, usted tiene alternativa. Vamos a esa operación, vamos a cambiar todo. Aquí todo el mundo va a cambiar su método de alimentación para apoyarla a usted. Entonces yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Si tú me devuelves mi salud, yo me voy a encargar de tus cosas. Yo voy a cambiar mi agenda. No voy a dejar de ser periodista, pero sí voy a cambiar mi agenda para informar de tu palabra, informar de los milagros que tú haces, que son de verdad. Tú lo hacías cuando nos cuentan esas historias en la Biblia, pero yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. Tengo 2 meses y 2 semanas de operada, con una mastectomía bilateral completa. Y yo estoy viviendo mi milagro. Yo tengo mi pelo, no se me ha caído, pero hay muchas mujeres que se le ha caído su pelo. Hay muchas mujeres que no lo cuentan como yo. Hay muchas mujeres que están deprimidas. Y yo le digo a esa mujer hoy día, levántate. Levántate porque yo tengo 2 meses y 2 semanas de operada y yo me he levantado. El saber que vas a dejar a tus hijos. El saber que te quedan menos oportunidades de vida, Heidi. El saber que vas a dejar a los tuyos. Tú entras en un silencio aterrador, porque allí estás solas. Allí no tienes a tus amigas que ríen contigo, las que están todos los días en el ajetreo del periodismo.
Allí no. Allí estás tú y Dios. Y ahí es donde empiezas a trabajar. Y ahí es donde tú decides. Si te quedas en el lodo cenagoso, llorando que tienes un cáncer, te va a matar. Pero si decides como yo levantarte y ser un ave fénix, te levantas. Y esa misma resiliencia te ayuda a sanar. Y cuando pensabas en eso y en la carita de tu nietecita, Ay, que tanto amas, fue el dolor más grande de mi vida. Yo decía, Señor, me regalaste a mi nieta tan hermosa, porque ahora me va a apartar de su vida. Porque yo siento en mi corazón que mis hijos tienen que criar a sus hijos. Y es ley de vida. Pero también siento, Heidi, que ellos no tienen la preparación que tuvimos nosotras, de responsabilidad, de saber y guiar al niño como debe ser. muchísimas gracias. Amiga, colega, hermana. De todo. Bueno, te hemos agradezco visto- haber estado ahí en esos momentos tan oscuros de mi No, vida. usted sabe que sí, que la queremos mucho. Admiramos todo lo que estás haciendo, admiramos también tu familia, tu compromiso, conocemos a tu esposo, a tu nieta, a tus hijos, Todo. y te hemos visto desde la ¿Desde República. chiquita? No tanto, porque cuando yo llegué a la televisión yo ya estaba hace ya yo rato. estaba hace rato. Ya llevaba mucho, pero mira, muchísimas Dios gracias. me dio ya al finalizar mi ministerio, que se llama Transformando Vidas desde el Proceso, con Mayra La Paz y Juan Carlos Rosario Batista. Lo voy a hacer con mi esposo, a través de mi canal de YouTube, Transformando Vidas, donde vamos a llevar la palabra del Señor a las naciones y vamos a estar haciendo muchas cosas positivas del reino ahí. No vamos a ser pastores. Gracias, Mayra, por tu historia, porque hoy, más que una entrevista, esto es un mensaje de vida. Y si este episodio tocó tu corazón, te invito a que lo compartas. Puedes salvar una vida y estás haciendo la diferencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Nuestra Gente Oficial y seguirnos en todas las plataformas sociales, porque aquí las historias no se olvidan, se convierten en propósito. Hasta una próxima.